estás? Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, hola Freddy, ¿cómo vamos? Bueno, eh, esta noche vamos a abordar una temática, digamos que está fraccionada en dos componentes, una parte teórica y la otra práctica. En la práctica, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir hasta allá, permítanme salgo de esto. Es simplemente para mostrarles hasta dónde vamos a llegar, ¿listo? Vamos a analizar un poquito el componente histórico de esa implementación de las NIF en nuestro país y vamos a lo último a analizar un ejercicio de cómo fue el impacto que se tuvo a nivel de estados financieros el habernos pasado al estándar internacional. ¿Ok? Vamos a irlo revisando por componentes, el activo corriente. Dentro del activo corriente, pues vamos a analizar lo que tiene que ver con las inversiones, vamos a analizar lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar, cuál fue su afectación, todo lo que tiene que ver con los inventarios, los deudores, ¿sí? Vamos a mirar luego el activo no corriente. Ahí pues vamos a mirar el efecto de las inversiones. Ustedes me dirán, pero ¿por qué hay inversiones en en el corriente y en el no corriente? Pues vamos a mirarlo con detenimiento. Vamos a hablar acerca de la propiedad, planta y equipo. Vamos a mirar también todo lo que tiene que ver con otros activos. Luego nos metemos con toda la sección de pasivos, el patrimonio, miraremos cómo se realiza esa conciliación patrimonial, miraremos cómo era que se hacía esa hoja de trabajo en donde teníamos que mirar con detenimiento qué se eliminaba, qué se ajustaba, qué se reclasificaba y cómo quedaba en definitiva esa hoja de trabajo. Luego vamos a mirar, hacer un poco de análisis de indicadores. Obviamente, pues no, hoy no vamos a alcanzar a avanzar en todo esto, pero sí digamos que es como para irlos preparando a, digamos, estas dos sesiones, la de hoy y la próxima semana, ¿listo? De igual manera, les voy a publicar en la plataforma, en Brightspace, les voy a publicar acá debajo de la sesión de hoy, van a encontrar otro video que se llama Políticas Contables, para que lo puedan ver, lo puedan estudiar, porque es bien importante ese componente de los estándares internacionales para que puedan medir el impacto que tiene esas políticas contables al interior de la contabilidad. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, entonces ya después de haberles dado aquí el recorrido de cómo es que vamos a abordar la sesión, bueno, esta y la próxima, porque el tema del ejercicio es un poco largo, pero bueno, el propósito es avanzar hoy con toda la parte teórica y luego nos medimos al ejercicio, ¿listo? Pues digamos que hay que tener claro que Colombia fue uno de esos países de toda América Latina, de toda nuestra región, que implementó mucho más tarde ese proceso de los estándares internacionales de información financiera. Este fue un hecho que, pues de seguro, digamos que ha impedido a nuestra economía insertarse rápidamente en todo esto que se ha denominado esa economía globalizada, en la que, digamos, las NIF son el estándar para poder entender e interpretar los estados financieros de cualquier empresa, independientemente en donde se encuentre localizada esa entidad. Entonces, digamos que es como un idioma universal contable financiero. ¿Listo? Con todo este tema, Profe, dime. ¿por qué se demoró así el país en implementarlos? Pues digamos que muchos países, y ahorita, permítame si aquí lo tengo, es que no recuerdo si aquí tengo esa traza histórica. Ah, sí, aquí está. Entonces, ahorita que lleguemos a esta parte, digamos que Colombia generó un decreto, eh, digamos que creó la ley 1314 del año 2009 por acá, ¿sí?
pero realmente vinimos a dar el salto hasta el 2015, ¿sí? Entonces, imagínense, se dio el startazo para que arrancáramos con todo el proceso de convergencia y fue apenas hasta el 2015 que se pudo llevar a cabo. ¿Por qué nos demoramos tanto? Bueno, el hecho, digamos que eh, llevó a que Colombia tomara al fin la decisión, fue básicamente una recomendación, entre comillas, por parte del Fondo Monetario Internacional, que le dijo a Colombia, a ver, señores Colombia, ustedes no han implementado todavía los estándares internacionales de información financiera. Si no lo hacen, las empresas que cotizan en bolsa en su país no van a poder cotizar en otras bolsas internacionales. Entonces, básicamente fue como ponerle un cuchillo en la espalda al gobierno de esa época y decirle o se pasan o se pasan, porque es que si no se van a quedar por fuera de los mercados de capitales. Si no hubiera sido por eso, esta sería la hora que seguiríamos con esa contabilidad que teníamos anteriormente, que no era una contabilidad mala, también derivaba o se desprendía de otro estándar internacional, que es el estándar internacional de el GAP, que es en inglés es General Accounting Accepted Principles, que es los principios de contabilidad generalmente aceptados, que lo tiene implementado Estados Unidos. Y pues como aquí nos copiamos todo lo que haga Estados Unidos, pues en la parte contable también lo hicimos. Entonces nos adherimos a ese estándar, lo implementamos acá en Colombia. Eso fue a través del decreto 2649 del 93, se implementó ese estándar internacional y se cometieron varios pecados. Eh, digamos que al ser un estándar requiere que haya una autoridad gubernamental que se encargue de mirar que las empresas lo hayan implementado, que si se necesita o que tienen alguna necesidad de capacitación o de formación, pues se les pueda brindar y hacer que madure ese estándar internacional. En Colombia eso no pasó, no hubo ni una entidad que se encargara de hacerle seguimiento a esa implementación, nunca maduró, ¿sí? Y se fue quedando estancado. Entonces, con ese problema que estábamos arrastrando desde el año 93, y fuera de eso, el puñal en la espalda que nos puso el Fondo Monetario Internacional, pues ya el gobierno dijo, no, pues ya, ¿qué hacemos? La contabilidad que tenemos no es la mejor, ¿sí? Se quedó atrasada y nos están dando la oportunidad de migrarnos y adherirnos a un estándar que ya es mucho más globalizado, pues hagámosle. Entonces se mete Colombia en eso. ¿Por qué lo hizo tan tardíamente? Falta de liderazgo, ¿sí? Digamos que el impacto de hacer esto fue fuerte y lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio. Se van a dar cuenta porque en muchas empresas básicamente la utilidad después de impuestos fue mucho más reducida que lo que se había pagado en ese año a nivel de impuestos. Entonces, pues digamos que ese fue uno de los problemas. La DIAN decía, no, 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 conmigo, ustedes hagan toda la transformación que necesiten y que quieran hacer. Si se quieren pasar a un estándar o a otro, háganlo, pero a mí me siguen pagando o declarando con base en la contabilidad antigua. ¿Ok? Eso pasó en el año 2015. Muchas empresas se vieron afectadas en su utilidad y esto hizo que pues, muchas empresas casi que quedaran muy por debajo de cómo venían estando en sus estados financieros en años anteriores. Esto obviamente pues generó un remesón al interior de las compañías. Los socios decían, pero ¿cómo así si el año pasado tuvimos tanta utilidad y ahora no tenemos, se nos redujo a un 30% apenas? Entonces digamos que eso, a ese impacto le tenía miedo el gobierno. Pero ya con la presión del Fondo Monetario, pues digamos que hizo que se diera ese salto. Y ya también pues un poco presionados por todos los países que ya en América Latina habían dado el salto, y Colombia ahí como el patito feo que no quería hacer ese salto, pues ya digamos que todo eso se confabuló y llevó a que Colombia tomara la decisión. Perdón, pero con este invierno, que no tiene gripa, es un duro. Entonces, digamos que con eso bueno, me vuelvo a... Básicamente, el tema
de la tardanza en implementar eso, pues básicamente se debió a esos factores que les acabo de comentar. Y digamos que con todo ese proceso de la globalización y esa rápida evolución de los negocios, porque es que eso también ayuda a presionar, ¿sí? Imagínense que usted es o el gerente de una empresa y usted necesita empezar a hacer negocios con otros países. Entonces necesitamos hacer negocios con Ecuador. Y sucede que, no, ustedes no se han pasado todavía al estándar internacional. No, entonces todavía no podemos hacer negocios porque es que aquí nos exigen que su contabilidad esté en estándar internacional para poder que nuestras transacciones y todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante con ustedes, empresa colombiana, pues sea revisado y sea declarado como una actividad legal. Entonces, digamos que todo eso se generó ese caldo de cultivo para que Colombia se viera forzada a dar el salto. Todo lo que tiene que ver con esas relaciones económicas entre países, pues eso se ha fortalecido cada vez más son los tratados de libre comercio que Colombia vive firmando, todos mal. O sea, no hay tratado que se salve, son tratados que están diseñados para ciertas empresas o para ciertos empresarios y perjudicando sobre todo en gran medida al agro colombiano. Entonces, pues digamos que no es como tan chévere ese tipo de cosas, pero pues digamos que es lo que se tiene. Eh, y todo esto, de lo que hemos hablado, pues debido a que los países a través de esos tratados de libre comercio, o llámele también convenios o alianzas, acuerdos, etcétera, han permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. Pero ahora bien, digamos que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas son, entre otras, a no contar con sistemas de información contables y financieros eh, uniformes o que sean de pronto homogéneos para su comunicación. Todo lo que tiene que ver con temas de análisis e interpretación, Colombia pues, no era la mejor. Y todo eso, pues digamos que les permitiera utilizar unas políticas armonizadas a nivel mundial, en donde pues, básicamente la información que se reporta por las empresas es una información que goza de unas características que hace que esa información sea comprensible, que esa información sea confiable y de fácil interpretación. Pero en cualquier lugar del mundo, no solamente sea para Colombia. Porque si usted tiene una información contable y acá en Colombia se la valen, pero llega a otro país y le dicen, no, me da pena, pero yo no confío en esa contabilidad colombiana. Si no es si no es un estándar internacional, yo en eso no me fío. Y por eso se empiezan a cerrar las puertas en esas bolsas de valores a nivel internacional, que fue un poco lo que le pasó a China. China no se había pasado a los estándares internacionales. ¿Y qué pasó? Pues básicamente cuando estas empresas, Alibaba, Huawei, todas estas grandes multinacionales, querían empezar a cotizar en las bolsas importantes del mundo, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Londres, la de Tokio, todas esas. Entonces, básicamente, y tomemos solamente una, la de Nueva York, llegan estos empresarios y le dicen, oiga, quiero poner mis acciones aquí en la bolsa de valores de Nueva York, pero ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Y el primer requisito era estar ya con su información financiera en estándares internacionales. China, como no había dado el paso, entonces, ¿qué pasa? Le dicen, y bueno, es que se generan dos situaciones. Por un lado, esas empresas, al no estar en un estándar internacional contable y financiero, pues le cierran la puerta casi que en la cara. Pero por el otro, pues para las bolsas de valores, esas empresas chinas eran un atractivo. ¿Por qué? Porque eso les iba a mover muchos recursos y eso iba a generarles muy buena ganancia a las bolsas de valores. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, le vamos a dar un plazo de 2 años para que ustedes pasen toda su información al estándar internacional. Y mientras tanto, comercialicen acciones a través de nuestra bolsa de valores. Entonces comenzaron a mover acciones como si no hubiera mañana y vendan y compren y hagan todo tipo de transacciones. Se cumplieron los 2 años y llegó la bolsa de valores y dijo, bueno, ya necesito los estándares financieros, los estados financieros con estándares internacionales
Y le dicen, no, es que imagínense que en China al fin eso no se pudo, entonces si nos da otros 2 años, me dijo, no, de malas, sale, o sea, no podemos seguir con esto. Lo sacaron, no pudieron seguir haciendo transacciones a nivel de ese mercado accionario y digamos que eso generó ese tipo de alertas. Entonces, eh, básicamente ya se cerró mucho ese mercado accionario y ya pues era una obligación, sobre todo de países en donde dependemos tanto de los multilaterales. Multilaterales son, por ejemplo, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, entre otros. Esos multilaterales ayudan a presionar, sobre todo en países en donde tienen mucha injerencia, África, eh, América Latina, Sudeste Asiático. Entonces, por ese lado, presionan para que esos países den el salto a las buenas o a las malas a esos estándares internacionales. Básicamente buscando confiabilidad en la información, que esa información que se esté mostrando sea fácil, sea comprensible, sea confiable y que sea fácil de interpretar. Entonces, teniendo en cuenta todo ese escenario, digamos que las pequeñas y las medianas empresas tuvieron que realizar un mayor esfuerzo en este tipo de procesos de convergencia, porque digamos que para el simple hecho de poderse adaptar a ese estándar internacional, pues generaba unos retos para esas empresas. ¿Retos como cuáles? Eh, Básicamente, adquirir un software contable, ¿sí? Muchas de estas microempresas pues llevaban su contabilidad en Excel. Eh, Aparte, el hecho de dar el salto requería tener un nivel de formación. Entonces ya pues digamos que tenían que contratar a un contador, fuera eso que ese contador se preparara en NIF, pudiera hacer el proceso de eh, migración al nuevo estándar internacional y pues de esa manera pudieran dar el salto. Y usted me dirá, pero las microempresas no se pasaron a NIF. Sí, totalmente de acuerdo. No son NIF, es decir, las micro no son normas internacionales de información financiera, las micro son NIF, son normas de información financiera, le quitan el internacional. ¿Por qué se lo quitan? Porque pues muy rara la microempresa que hace negocios a nivel internacional, ¿ok? No significa que no pueda. Profe, Dime. perdón, perdón, qué pena. ¿Está Tranquilo. compartiendo pantalla? Sí. Solo quedó en introducción de normas. Ah, sí. Sí, estoy ahí dándoles primero este brochazo. No, tranquilo, no hay ningún problema, Freddy. Gracias. Pensé que era mi internet, como estaba un poquito de lluvia por acá. No, tranquilo, no te preocupes. Ya ahorita la muevo. Eh, Básicamente, entonces digamos que para las microempresas eso se convirtió en todo un reto poder dar el salto. Entonces, decía, cuando estaban implementando el estándar internacional acá en Colombia, decían, pero ¿qué vamos a meter a las microempresas dentro del grupo 2 si realmente ellas no tienen ese nivel, ese volumen, no tienen transacciones a nivel internacional, les van a hacer un daño? Y las microempresas en Colombia casi que representan un 80-85% del mercado empresarial. Entonces, poner a todas esas empresas a generar una inversión de esa magnitud, pues era un reto y posiblemente muchas de las microempresas no se iban a pasar. Entonces, se iba a convertir en un problema. Entonces, ¿qué hicieron? La fácil, dijeron, ok, vamos a pasar, vamos a dejar a las microempresas con la contabilidad que veníamos anteriormente, la que estaba regida por el decreto 2649, le hicieron unos ajustes ahí pequeños y las convirtieron en el grupo 3. Entonces, grupo 1, las empresas que cotizan en bolsa y que captan dinero del público, entonces las entidades financieras y las grandes empresas que eh, comercializan acciones en la bolsa de valores. Grupo 2, las pymes, ¿sí? Que pymes, pues digamos que ahí caen el resto de empresas, que eso también generó un problema. El resto de empresas, que eran unas empresas grandes, pero por el hecho de no tener ni mercado accionario, es decir, por no transar acciones de su empresa en la bolsa de valores, pues no cumplían con ese requisito y tampoco captaban recursos del público, entonces no cumplían ni el uno ni el segundo, entonces se iban a grupo 2. Entonces, muchas grandes empresas quedaron catalogadas como pymes y el grupo 3 se creó como
ese grupo 3 es específico para microempresas. Microempresas que solamente van a implementar lo que se conoce como las normas de información financiera. Entonces, con ese contexto, pues digamos que hoy lo que vamos a realizar es un análisis sobre los principales impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora, que es lo que vamos a ver, es la segunda parte de la presentación. Vamos a analizar una empresa comercializadora a partir de la implementación de esos procedimientos NIF y haremos ese paralelo entre el modelo anterior, esa contabilidad viejita, que era la que estaba regida por los principios de contabilidad generalmente aceptados, que en inglés son GAAP, y los procedimientos NIF, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, digamos que acá tenemos que Colombia implementó de manera tardía el proceso de implementación de las NIF. Ya digamos que lo aclaramos por qué fue que pasó eso. Las relaciones económicas entre las naciones se han ido fortaleciendo cada vez más y cada vez más se generan tratados de libre comercio, convenios. Digamos que Colombia hace parte de unos convenios muy interesantes, ¿sí? El convenio de... se me olvidó ese convenio. Eh, la Comunidad Andina de Naciones, que pues usted me va a decir, pero qué tremendo convenio con Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. Y sí, pues usted dirá que de pronto no es mucho, pero con Perú venía con un muy buen nivel de desarrollo económico, venía creciendo a un nivel vertiginoso, que ahora con todo el problema de la crisis política que están viviendo, pues ya es otro tema, ha venido, digamos que yendo para atrás, pero venía con muy buenos niveles de crecimiento y a Colombia ha tenido muy buenos, eh, digamos que negociaciones con empresas peruanas, lo mismo con ecuatorianas. Con bolivianas no tanto, pero pues digamos que es un mercado que se va moviendo y Venezuela, pues que era un socio estratégico, pero que después de lo de las peleas que tuvo con Uribe y con Duque, pues todo eso se deterioró y bueno, llegó al punto crítico en el que estábamos anteriormente y que esperamos que hoy ya se empiece a normalizar. Eh, También digamos que el hecho de no contar con sistemas de información contables y financieros que fueran homogéneos para su Profe, comunicación, dime, qué pena, lo tranquila, interrumpo y de pronto me salgo un poquito del tema o no, tranquila. pero en el caso, por ejemplo, de Venezuela, que las empresas que cotizan así en la bolsa de valores, que yo pues no me he enterado así de eso, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con ellas? Digamos que contas las sanciones y la intervención de Estados Unidos y todo eso. Pues digamos que ahí Sí, en tema empresarial, pues sí. digamos que si bien es cierto, había bloqueos, eran bloqueos de empresas que fueron básicamente intervenidas directamente por el gobierno. Pero las empresas que tenían su capital privado, que eran 100% privadas y que estaban registradas ante las bolsas de valores, por ejemplo, de Estados Unidos, la de Nueva York, todas estas bolsas internacionales, pues a ellas no les, digamos que no se vieron impactadas por eso, era más digamos que unos bloqueos más orientados hacia el gobierno como tal. Si se dieron cuenta, pues hace mucho les confiscaron el oro, ¿sí? Y así han venido actuando esas entidades multilaterales, pero digamos que hoy en día con todo el tema de la guerra de Ucrania y la crisis a nivel de combustibles, pues ya se dieron cuenta que Estados Unidos vino, habló con Venezuela, le dijo, no, ahora sí somos los nuevos mejores amigos y comenzaron otra vez a tener relaciones. Colombia volvió y activó sus relaciones con ellos. Es decir, ese tipo de bloqueos que se hicieron a nivel de gobierno de Estados Unidos al gobierno venezolano, pues digamos que se hizo a ese nivel, a nivel de entidades públicas y no meterse con las entidades privadas, cosa que no pasó con Rusia, ¿sí? Si ustedes miran Rusia, ¿qué hizo el gobierno, qué hizo el bloque de países que le generaron esos bloqueos a Rusia? Pues primero empezaron a bloquear al país como tal, ¿sí? A, digamos que empiezan a atacar directamente al gobierno, pero después se metieron con los grandes magnates rusos porque se sabía que esos magnates
gracias a sus actos de corrupción, pues eran los que más se enriquecían y tenían bienes distribuidos por todo el mundo, sobre todo orientados en Inglaterra. Entonces, cuando les empiezan a confiscar todos esos recursos, ¿qué hace esta gente? Migra otra vez para Rusia, se encierran allá para que los protejan y comienzan a ceder o a negociar esas participaciones que tenían en otras empresas, en muchos en clubes de fútbol, en entidades financieras, en entidades de seguros, que se mueven muchísimo ese tipo de servicios en Inglaterra. Entonces se comienza a crear ese cerco a nivel de ese tipo de empresarios. ¿Por qué? Porque se sabe que tienen muchos nexos con el gobierno ruso. Pues también pudo haber pasado de esa manera con empresas que tenían algún tipo de nexo con el gobierno eh, venezolano, y pues digamos que ahí los pudieron haber bloqueado. Por ejemplo, acá en Colombia, ¿qué se hizo? Se cogió la empresa Monómeros, digamos que era una empresa con capital venezolano, con capital del gobierno venezolano, y ¿qué hizo Duque en su momento? La intervino, se la dio a Guaidó, y Guaidó ¿qué hizo? La despilfarró, la cerraron, y ahorita estamos con problemas todavía más graves porque esa era la empresa que podía fabricar muchos de los fertilizantes que hoy estamos importando desde otros países, porque anteriormente se importaban desde Ucrania. Ahora, pues con ese problema, están mirando, están, digamos que, cubriendo esas necesidades con otros países, pero esto lo que hace, incrementa los costos. Entonces, digamos que no resulta ser un negocio tan chévere ese de generar esos bloqueos, más que generarle presión al gobierno como tal, pero por delante se van llevando otros mercados con los cuales ya tenían algún tipo de nexo. Y lo último es que los impactos que se dan en los estados financieros de una empresa comercializadora es lo que vamos a analizar para poder determinar qué tanto le dolió a las empresas colombianas ese salto a los estándares internacionales. Entonces, partiendo de eso, digamos que surgen lo que se denominan unas necesidades. Básicamente, podemos decir que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, la necesidad de la lectura y de la interpretación de los estados financieros de una manera uniforme en cualquier lugar del mundo, ¿sí? ¿Por qué eso? Porque es que si eso es uniforme, un empresario que quiera invertir en una empresa colombiana, pues lo primero que pide es los estados financieros. Si están tal cual como, digamos que tenemos ese mismo idioma contable financiero a nivel internacional, pues para él va a ser fácil y transparente y sobre todo comprensible esa información que está leyendo. ¿Por qué? Porque con base en esa información es que él va a tomar la decisión de si invierte o no invierte en esa empresa. Entonces, digamos que se buscaba ese tema de transparencia en esa información que se está presentando para que esa información sea fácil de comprender por cualquier persona que la vaya a leer. Y básicamente se busca con esto que la generación de una información de mejor calidad, ¿sí? Una información más acorde a las necesidades de los usuarios, que obviamente pues trascienden las fronteras. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, ya los países cada vez tienen más relaciones entre ellos, más relaciones comerciales, políticas, hasta judiciales, ¿sí? Y eso digamos que fortalece esas relaciones de cada uno de los países. Eh, y también digamos que para el caso colombiano, se espera que los proveedores de capital extranjero, mmm, digamos que ese es, esos proveedores de ese capital extranjero entiendan a partir de la acogida de ese modelo de NIF, que digamos que van a caer sus recursos en unas empresas que son confiables, en unas empresas que le van a transmitir periódicamente una información contable y financiera con la que ellos van a poder tomar decisión. ¿Decisión como cuál? Como si siguen invirtiendo en esa empresa o no. Más bien sacan sus recursos, su platica, y se la llevan a otro país en donde puedan tener un nivel de confianza mucho más amplio. ¿Ok? Y además, poder coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales de una manera mucho más asertiva. No quiere decir
que porque ya implementamos las NIF en el país y a nivel de las empresas, entonces ya todo esto es mucho más fácil tomar una decisión. No, todavía seguimos cometiendo errores, seguimos tomando malas decisiones, pero ya eso, digamos que es muy aparte del estándar internacional. La toma de decisiones se hace, pues, la hacen los gerentes con base en una información que le están suministrando y pues si esa información viene de mala calidad, pues así mismo va a ser la decisión que se va a tomar dentro de esa empresa. Y aquí pues vemos básicamente cómo ha sido la evolución de las NIF en el mundo. Entonces era básicamente lo que les comentaba anteriormente. Digamos que todo arrancó por allá en 1973, que es cuando nace el IAC. ¿Qué es el IAC? Es el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad y nace con unos participantes de Austria, de Canadá, de Francia, de Alemania y de Japón, entre otros países, pero digamos que el grueso era de esos países. ¿Qué hacían ellos? Por allá cuando tenían tiempo decían, oiga, venga, nos tomamos un tinto y hablemos de contabilidad. Y se ponían ahí a hablar y a echar globos y decir, oiga, mire que en la empresa en donde yo trabajo y está pasando tal situación, qué feo, no hay control. Y mire que todo eso está derivando en problemas, está derivando en que estafen a la gente, ¿sí? Porque inflaban el valor de las acciones, las personas invertían en esas acciones pensando que era que la empresa estaba creciendo, mentira, eran puras estrategias que utilizaban para que esos valores se dispararan y básicamente engañaban a la gente. Entonces, digamos que a raíz de todo de ese panorama que se estaba viviendo, pues este grupo llamémoslo grupo de amigos, comenzaban a decir, oiga, qué chévere si creáramos unas reglas que fueran genéricas para todos los países. Y comenzaban a decir, uy, pues sí, sería chévere, pero no, eso es muy difícil porque no todos los países tienen la misma economía, no todos los países manejan las cosas de la misma manera, etcétera, etcétera. Entonces como que empiezan a desinflarse, pero hubo por ahí uno que lo empezó a jalonar como con más fuerza, hasta el punto en que se crea ese comité en 1973, un comité ahí, como les digo, cada que tenían tiempo se reunían y empezaron a crear las famosas normas internacionales de contabilidad. Normas que, pues, el que quería las implementaba. Entonces, las ponían ellos ahí en la red, o bueno, no, en la red no, porque en esa época todavía no había internet, pero digamos que las socializaban de alguna manera para que los empresarios de otros países las empezaran a implementar. Dijeran, oiga, ¿sabe que está chévere esto? Me gusta esta norma internacional. ¿Por qué? Porque me da unos parámetros claros sobre cómo debo yo hacer el reconocimiento de la transacción, cómo debo hacer la medición inicial, la medición posterior, cómo debo hacer el proceso de las revelaciones y cómo debo crear mis políticas contables. Entonces, digamos que empieza a sonar a nivel internacional ese tema de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, esto fue en 1973, por allá en 1995, digamos que el IAC y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el que se conoce con las siglas como IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas y lo hacen hasta el año 1999. O sea, 4 años se tomaron para tratar de mirar cómo esas normas internacionales de contabilidad se hablaban con estas otras normas que estaban implementadas a través de esa Organización Internacional de la Comisión de Valores. Bastante bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cada vez iban adhiriendo más organizaciones a ese IAC y pues digamos que lo iban fortaleciendo. El IOSCO se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizas. Y esto es bastante interesante, ¿por qué? Porque si en algún lugar se hacen actividades ilícitas, es en las bolsas de valores. ¿Ok? Si no, pregúntenle a los amigos de Wall Street, que ellos de eso sí saben. Y pues básicamente ahí empieza uno digamos que cuando ellos toman la decisión, esta entidad, IOSCO, toma la decisión de decirle, oiga, vamos a mirar cómo implementamos esto para que empecemos a pedirle a las otras empresas que implementen estas normas y de esa manera la información sea mucho más confiable y fácil de leer, fácil de analizar, fácil de interpretar y sobre todo fácil para tomar decisiones y que vaya con el componente extra de transparencia de la información.
Luego, ya por allá en el año 2000, ese IAC, ese grupo de amigos que no cobraban, que hacían el trabajo por amor, que se reunían por allá cada que podían, ese tipo de cosas que se veía, pues, ay, tan chévere, era algo como muy romántico. eh, la- la- las entidades multinacionales empiezan a decir, oiga, pues sí, chévere y valorable lo que ha hecho el IAC, pero es que estos manes uno no los puede comprometer porque como el trabajo es por amor al arte, entonces comienzan a decir, no, transformemos ese IAC, transformémoslo en el IASB y básicamente, ¿con qué objetivo? Para crear toda una institución, ¿sí? La institución de las normas internacionales de información financiera y que a estas personas se les pagara, que trabajaran de tiempo completo, que se dedicaran solamente a ese tipo de actividades, que fueran y dieran charlas, conferencias a nivel internacional, etcétera, etcétera, que empezaran a mover todo el tema de esos estándares internacionales. Entonces, el IASI se compromete a reestructurarse en el año 2000 en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad a tiempo completo y asimismo completa su establecimiento de normas. Entonces, pasa de llamarse IASI a llamarse IASB. Se cambia la C al final por la B. ¿Listo? Es simplemente eso. IASI se transforma en el año 2000 en el IASB. Y en el año 2001, esa fundación NIF, que en inglés se conoce como la Fundación IFRS, que es el International Financial Reports Standards, nombra como presidente a Paul Volcker y como presidente de la Junta a David Tweedy. Ellos, digamos que lo que hacen es, empiezan ya a desarrollar todo un trabajo estratégico al interior del IASB para poderse trazar metas de, bueno, ¿qué vamos a hacer con las normas internacionales de contabilidad? Estas están desde el año 73. ¿Será que hoy todavía estarán vigentes? ¿Hay que reestructurarlas? ¿Será que hay que volverlas a escribir? Entonces, cuando empiezan a hacer ese análisis, van a revisar todas esas normas internacionales tan viejas, pues dicen, ¿sabe qué? Esto ya no aplica, esto ya se hace de otra manera. Entonces comienzan a convertir esas normas internacionales de contabilidad que su abreviación es NIC, normas internacionales de contabilidad, y las empiezan a transformar. Ya no siguen creando, ya no vuelven a crear más NIC, sino que pasan a crear NIF, ¿ok? Entonces, normas internacionales de información financiera. Ya mucho más puliditas, mucho más traídas a la realidad, a la época actual, y sobre todo que veníamos de una época convulsionada. La década de los 90 fue terriblemente mala a nivel de mercados internacionales. ¿Por qué? Porque por allá, cuando empieza a surgir el Internet, por allá en 1991, eh, surgen todas esas empresas que por el hecho de tener una página web ya decían que estaban sobrevaloradas y el precio de la acción se disparó impresionantemente. Se crea esa burbuja tecnológica. Cuando eso estalla, pues obviamente muchas personas quiebran, esas empresas pues también quiebran, al punto en que pues básicamente de esa gran ola de empresas que nacieron en esa época a hoy solamente se mantiene Amazon. El resto, todas esas quebraron, se fusionaron, las compraron, las transformaron, etcétera, etcétera. Pero la única que se mantiene viva es Amazon, ¿ok? Entonces, digamos que esa junta del IASB ya empieza a desarrollar un trabajo mucho más formal, pero tomando como insumo esa problemática que se estaba viviendo en esa época, que era una época de crisis, una época de quiebra de empresas, y decían, ¿cómo diablos vamos a resolver ese tipo de problemas? Que a la gente no la sigan estafando. Y para colmo de males, sale por allá una gran empresa norteamericana que se llama Enron, y también con una serie de triquiñuelas y trampas contables que tuvieron el descaro de decirle que era una contabilidad creativa, que eso de creativo no tenía nada, era una contabilidad netamente tramposa. Pues obviamente estafaron a miles de personas. Mire que en Estados Unidos, si bien es cierto, uno se puede pensionar, básicamente las personas acuden al mercado accionario para tener un ahorro adicional para la vejez. Entonces, usted va y dice, bueno, mire que Enron es una empresa que se dedica a prestar servicios públicos porque ellos se dedicaban a temas de energía, a temas de gas, temas de agua. Entonces usted decía, no, esta empresa y está creciendo y
pinta bien. Entonces comienzan esas personas a invertir en ese mercado accionario con el ánimo de proyectarse a futuro y poder tener, digamos, como un ahorro adicional a la pensión que van a obtener. Eso lo hace mucho el norteamericano. Eh, entonces quiebra Enron, quiebra, muchísimas empresas empiezan a quebrar debido a que comenzaron a implementar una serie de trampas contables que lo que hacían era inflar el valor de su acción y después el tema se destapaba. ¿Okay? Por allá en el año 2002, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger las normas NIF y los principios contables principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Es decir, en el 2002, Estados Unidos dice, ok, pasémonos a los estándares internacionales. O sea, deja de lado ese estándar que nosotros recién lo habíamos implementado en el 93. No sé quién fue el genio que dijo, ay, sí, peguémonos y copiémonos de todo lo que hace Estados Unidos y lo implementamos acá en Colombia. Y mire, ya en el 2002, o sea, apenas 9 años después, Estados Unidos dijo, ya, yo me desprendo de ese estándar internacional anterior, me paso a las NIF y doy el giro a toda mi contabilidad. En el año 2003, la Junta presenta la emisión en directo por Internet de sus reuniones. Agenda unos asuntos como la generación del primer estándar de normas internacionales. En el 2004, el Consejo completa las reformas a priori a las normas NIF en preparación para la adopción por primera vez por por las principales jurisdicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted venía con una contabilidad buena o mala, no nos importa, aquí no vamos a mirar eso es pasado, pero usted venía con una contabilidad, ¿cómo hace uno para pasarse a las normas internacionales? Porque eso no es, listo, entonces yo me olvido de esa contabilidad y arranquemos de cero. Eso no se puede. Entonces había que hacer un paso ordenado, un paso totalmente planeado de esa contabilidad antigua a la nueva contabilidad. Entonces, básicamente ese es el ejercicio que vamos a desarrollar la próxima semana, cómo se hizo eso para poder determinar el impacto que eso tenía y a partir de ese momento cero de la emisión de ese estándar de ese estado de situación financiera de apertura, que así se llamó en Colombia, pues pudiéramos de ahí arrancar a llevar todo lo que era el proceso de convergencia. Luego así viene en el 2005, voy a dar saltos grandes, 2005 en Europa, 7.000 empresas en 25 países cambian de normas de contabilidad nacional a las normas internacionales. En 2006, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programa acelerar la convergencia. Entonces ya se dieron cuenta que el tema era bueno, que el tema daba confianza y eso era lo que más necesitaban las empresas norteamericanas, porque esas fueron las que más, digamos que fueron el detonante de las grandes crisis económicas al final de ese milenio. ¿Okay? Por allá en el 2007 sale el Consejo de Normas de Contabilidad y firma un acuerdo de cooperación con Japón. Entonces ya Japón dice, listo, yo me le mido también. En el 2008, la Junta y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a la crisis. Esto también es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en el 2008 es cuando estalla la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos y todo eso se da básicamente por el hecho de la generación de una política pública. No sé si ya les había contado la historia. Bill Clinton, por allá cuando era candidato, se puso a decir, yo le voy a dar casa a todo ciudadano norteamericano porque es un principio, es un derecho fundamental. Y entonces el tipo, ¿qué hizo? Obviamente, para poderle dar casa a todos los norteamericanos, tenía que levantar muchos requisitos. Entonces, si hagamos el paralelo con Colombia. Acá en Colombia le piden a usted el 20% de la cuota inicial, ¿sí? Que usted lo puede completar con un subsidio, con alguna cosita por ahí de más, pues chévere, pero en Estados Unidos no existe ese tipo de subsidios. Todavía usted tiene que llegar con el 20% pleno de lo que vale la casa y ya con eso le financian el 80%. Entonces, ¿qué pasa? Dice él, no, ¿sabe qué? Levantemos ese requisito del 20%.
flexibilicemos el cumplimiento de otros requisitos como, que es que tiene que tener trabajo, porque de pronto él no tiene un trabajo formal, ¿sí? El gringo de por sí le gusta mucho el trabajo de camionero, ¿sí? Ellos son felices andando por sus vías y llevando mercancías de un estado a otro, etcétera, etcétera. Eh, entonces, digamos que a veces tienen también mucha informalidad. Entonces decían, esta persona no tiene cómo soportar que tiene un trabajo, pero si tiene una trayectoria una trayectoria financiera, pues déle el crédito. Entonces comienzan a aprobar créditos hipotecarios como si no hubiera mañana. Y levantan todos esos requisitos y obviamente, pues claro, eso se forma, digamos que empiezan a dar y a aprobar cuanto crédito hipotecario se les ocurra. ¿Y eso a qué llevó? A que las empresas, las entidades financieras, ellas sí conocían el riesgo. ¿En qué sentido? En que decían, pucha, nosotros estamos dando crédito al 100 a toda esta gente y aquí hay muchos clientes de alto riesgo. No sabemos si tienen trabajo, no sabemos si van a poder cumplir. Entonces, ¿qué nos inventamos para protegernos de eso? Y por allá un genio dijo, tan bobos, pues ¿por qué no creamos unos paqueticos de hipotecas? ¿Sí? Digamos unos paqueticos de 50 hipotecas. Y le decimos a una entidad aseguradora que nos reasegure ese paquetico de hipotecas. Eso es lo que se conoce como un derivado. Un derivado es un instrumento financiero que se desprende de un instrumento primario. ¿Cuál es el instrumento financiero primario en este caso? La hipoteca. Y de esa hipoteca se desprende un derivado, que en este caso se llamaba un swap. Entonces, ese swap, ¿qué hacía? Compraba, le decía a una entidad aseguradora, oiga, tengo este paquete de 50 hipotecas, ¿me los asegura? El de la aseguradora, claro, pues claro, yo se los aseguro de una, que déjeme, yo hago un análisis y un estudio y comienza a decir, venga, se citaron a toda la mesa de trabajo, oiga, imagínense que me dijeron que si les aseguraba estos paqueticos que van a generar muchos paquetes de hipotecas, entonces que si no le medimos, listo, de una, y comienzan a decir, bueno, entonces yo le aseguro esas hipotecas y usted me va a pagar una póliza de tanto, decían al banco. El banco decía, listo, no hay problema, pero como el banco sí sabía que eso era de alto riesgo, pero la aseguradora no, porque yo no, pues tampoco, un crédito hipotecario es seguro. Bueno, no el 100%, siempre existe un margen de riesgo, pero no es tan volátil como, por ejemplo, un crédito de libre consumo, un crédito, una tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que las personas tratan siempre, en la medida de lo posible, darle prioridad a pagar el crédito hipotecario. Entonces, para una entidad aseguradora eso era un buen negocio. Entonces comienzan estos de las aseguradoras a llamar a otras aseguradoras. Oiga, mire que yo ya no puedo comprar más yo ya no puedo asegurar más hipotecas, pero estos manes se volvieron locos y están que botan ese tipo de productos, hágale y se le mide. Y comienzan a venir todo tipo de aseguradoras de todo el mundo, específicamente de Londres. No sé si han escuchado Barclays. Barclays era una entidad financiera, sobre todo aseguradora. Yo no. Sí, digamos que los que vemos mucho fútbol sí, la conocemos porque esa entidad patrocinaba muchos equipos de fútbol, tenía mucha plata. Y en esa época, claro, ¿qué pasó? Pues el compromiso de ese swap era, ok, me empiezan a quedar mal con esta hipoteca, con alguna de esas hipotecas de ese paquetico de 50 y usted, entidad aseguradora, me responde por las 50 hipotecas. Claro, ahí ya cuando empiezan las personas a quebrar, ¿por qué quiebran? Porque se forma una burbuja. ¿Y esa burbuja en qué consiste? Como hay tantas personas que quieren acceder a un crédito hipotecario, ¿qué pasa con el precio? Se dispara. Entonces comienza a subir el precio, entonces será cada vez un crédito más alto, con unos intereses más altos al que las personas debían acceder. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya el crédito se hizo impagable, ya las personas decían, no, yo ya no puedo, yo ya tengo que tomar una decisión, o pago el crédito o comemos. Entonces, pues un padre responsable dice, no, pues al carajo la hipoteca, yo sigo alimentando a mi familia, así sea pagando arriendo. Entonces, comienza a generarse esa gran crisis, las aseguradoras tienen que empezar a pagarle a esos bancos
las aseguradoras quiebran, entonces ya no le podían cubrir a los bancos empiezan a quedar con todos esos créditos malos a través de de los clientes que ya no podían seguir pagando, se empiezan a quedar en sus bodegas literalmente con esos bienes inmuebles. Y de esa manera, digamos que estalla esa crisis en el año, a finales del 2007 y todo el 2008. ¿Por qué? Porque las entidades aseguradoras quebraron, fuera de eso las aseguradoras tenían reaseguradoras, también se las llevaron por delante y los bancos en Estados Unidos empezaron a entrar en crisis. Y cuando las entidades financieras de un país entran en crisis, le toca de inmediato intervenir al gobierno nacional. ¿Cómo interviene? Con platica. Ay, papito, y tomó una mala decisión, señor gerente. Ay, no se preocupe que aquí estoy yo para respaldarlo. Y le llenan ese faltante con dinero ¿de dónde? Pues de nosotros, los consumidores. Entonces es lo más injusto del mundo porque no se ayuda a las familias que sí que lo perdieron todo y sí le tenemos que dar plata a los más ricos del país. Entonces, eso en términos, a grosso modo, fue lo que consistió esa crisis del 2008, en donde pues la Junta de Estándares Internacionales y el FASB forman un grupo asesor de la crisis financiera para poder dar respuesta conjunta a esa crisis, una serie de recomendaciones que se deberían implementar. En esa época entran a adoptar los estándares Malasia y México. En el 2009, la Junta de Estándares Internacionales, la Junta de Vigilancia de la Fundación NIF establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes. Entonces ya se dan cuenta que tener unas NIF pensadas en las grandes empresas, pensadas en controlar esas grandes empresas que cotizan en bolsa, pues no todas digamos que las pymes no cotizan en bolsa y digamos que estaban sobredimensionadas esas normas y dicen, oiga, sí, qué feo, ¿no? ¿Para qué vamos a poner a las pymes a implementar unas normas tan sobredimensionadas? Hagamos algo especial para las pymes y comienzan a trabajar en esa sección, en esa parte, las pymes. Y obviamente, pues aquí en el 2009 fue cuando Colombia dijo, sí, listo, yo voy a implementar las normas internacionales en mi país. También en el 2009, los líderes del G20, es decir, los 20 países con las economías más fuertes, apoyan el trabajo de la Junta del IASB, de la Junta de estos estándares, y Japón aprueba una hoja de ruta de esa implementación de las NIF. Y así, digamos que en el 2010 se lanzó un programa para consultar ampliamente con los inversores. Esto tiene un tema chévere, el tema del estándar internacional. ¿En qué sentido? En que la Junta de Estándares Internacionales, ¿qué hace? Va a crear una nueva norma, una nueva NIF, entonces se la socializa al resto de países miembros y le dice, oye, vamos a implementar esto, hágame unos comentarios a ver qué impacto tiene esa implementación de esa NIF en su país. Y comienza a recibir toda esa retroalimentación y dice, uy, si esto está ahí como complicado, en tales países no se puede, en tales otros se puede, pero a medias y puede generar estos y estos problemas. Entonces comienzan con esa información a reorganizar o a reestructurar esa NIF y sacan una NIF mucho más robusta, una NIF con más dientes para que pueda ser aplicable en la mayoría de los países y de esa manera es como se nutren esas NIF. En 2012, las NIF completa la revisión estratégica y abre la oficina regional en Asia y Oceanía. En el 2014 emiten la NIF 9 de instrumentos financieros. En el 2015, China reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia de las normas. Mire que fue hasta el 2015, le ganamos nosotros primera vez. Fue hasta el 2015 que China dijo, oiga, sí, está bien, ya me pusieron contra las cuerdas, no tengo acceso a los mercados de capitales, entonces yo me someto y voy a implementar las NIF. En el 2016 el Consejo completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera y en el 2017 la NIF lanza su sitio web. Entonces, ay, pero tampoco hasta el 2017, sí, imagínense hasta ahí. Tuvo que trasegar todo ese tiempo para llegar a crear una página web
en el 2017. Entonces, es más o menos como la cronología de lo que ha pasado con esa evolución de las NIR desde el momento del nacimiento del IASI hasta lo que conocemos hoy en día del IASB. ¿Listo? ¿Preguntas frente a esto? No, profe. ¿Vamos bien? Todo bien, sí, señor. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, digamos que en el 2009, con la entrada en vigencia de la ley 1314 de ese año, el Estado colombiano, ¿qué hace? Lidera la implementación y ese proceso de convergencia hacia esos estándares internacionales de contabilidad que en Colombia las empresas deben implementar y aplicar al interior de sus organizaciones. Y de esa manera, digamos que se establece como un calendario y se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías: grupo 1, grupo 2, grupo 3, con el ánimo de ¿qué? De definir claramente cada uno de los procesos que deberá seguirse en la fase de implementación de estas NIF. Desde luego, pues, para las empresas que en Colombia estén en la obligación de llevar contabilidad, que no ya contabilidad, pues, para que se meten con eso, pero digamos que era orientado de esa manera. Entonces, a partir de esta ley 1314 de 2009, surge una obligación número 1, que es con la entrada en vigencia de esta ley, el Estado colombiano lidera esa implementación, se establece un calendario de estricto cumplimiento y se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías. Digamos que la finalidad de adoptar al interior de una organización empresarial las NIF es básicamente la de generar información útil para la toma de decisiones. Ahora, esa nueva manera de registrar, esa nueva manera de analizar y de interpretar la información contable y financiera implica, en palabras en ese entonces, Consejo Técnico del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, lo siguiente. Él decía, el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados de la información financiera de las empresas, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios de demanda, la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Se les olvidó un pedazo. No contemplaron el componente tributario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la DIAN da sus reglas, la DIAN dice cómo se deben presentar las declaraciones de impuestos, que difieren en muchas ocasiones de lo que dice el estándar internacional. Entonces ahí uno encuentra como que esa pelea, como que ay, ese tema no le conviene mucho a la DIAN. Entonces la DIAN crea sus propias reglas y nos ponen al resto a nivel de contadores o de empresarios a tener que convivir con dos métodos para poder, por un lado, pagar los impuestos, es decir, a heredar la información de la contabilidad y en algunos casos transformarla para poder declarar los impuestos, y en otro cumplir con los estándares internacionales. Entonces eso es incómodo, eso es muy maluco, en el sentido en que pues es doble trabajo, entonces empiezan a salir las conciliaciones fiscales y que hay que diligenciar el formulario 2516, todo este tipo de cosas pues son más reprocesos al interior de las empresas, que termina volviendo todo como un poco más paquidérmico dentro de las organizaciones. Ahora, más allá de lo que fue la implementación de este estándar internacional en nuestro país, un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es la adecuada lectura e interpretación de los estados financieros que bajo este nuevo esquema deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas. ¿Quiénes son los grupos de interés? Por ejemplo, el gobierno, ¿sí? Los bancos, cuando le vamos a pedir un préstamo, ellos nos dicen, bueno, tráigame los estados financieros bajo normas internacionales. Los proveedores, ¿sí? Si hay sindicatos, los sindicatos están interesados en esa información, y los socios de las empresas. Entonces, ese es como esos grupos de interés de las empresas. Y ante
obviamente diferentes entidades del Estado colombiano, bien sea a nivel local, a nivel regional, nacional, inclusive hasta a nivel internacional. Y en ese sentido, digamos que una mala interpretación derivada de una inadecuada presentación de los estados financieros, pues, muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de esa misma sociedad comercial y ante los entes estatales colombianos que están encargados de qué, del control y la vigilancia de esa labor empresarial. ¿Okay? Entonces, digamos que surgen una serie de conceptos en donde se dice que por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. ¿Ok? ¿Por qué comparación? Porque mínimo yo debo comparar dos periodos dentro de mis estados financieros. Entonces yo todos los estados financieros los debo emitir mínimo comparando dos periodos, el actual con el anterior. ¿Listo? Y consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el análisis y la comparación. Eso es lo que se entiende por esa interpretación. Y digamos que también por el tema de la interpretación se deduce que es la emisión de un juicio o de un criterio o de una opinión de la información contable de una empresa, y eso se hace por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Y por interpretación también se entiende que es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio. ¿Para qué? Para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. ¿Ok? Digamos que con todo ese tema de la globalización y toda la rápida evolución de los negocios, pues las relaciones económicas se han ido fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué se han ido fortaleciendo? Porque los países, a través de esos tratados de libre comercio, como hablábamos al comienzo, de esos convenios, de esas alianzas y de esos acuerdos, han permitido a las empresas acceder a nuevos mercados transnacionales. Sin embargo, algunas de las dificultades a las que, digamos que se han tenido que enfrentar las empresas es no contar con un sistema de información contable y financiero uniforme para su comunicación, para su análisis, para su interpretación, que todo eso, digamos, le permita utilizar una serie de políticas armonizadas a nivel mundial, donde esa información que se está reportando por parte de las empresas, pues sea una información comprensible y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo. Entonces, esta tendencia hacia las NIF hace que Colombia, actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de Comercio, adquiera un compromiso y una necesidad por adherirse a esa normatividad de los estándares internacionales. Finalmente, con la acogida de este nuevo modelo, de estos nuevos estándares, eh, como lo señalan diferentes autores que han trabajado este tema, que han desarrollado esta temática, pues digamos que prevalece lo que es la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre lo que es la forma. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Eso implica que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales de entidades estatales como la DIAN. Entonces van a dirigir todos sus esfuerzos en la preparación y presentación de informes que reflejen de una manera mucho más clara, de una manera mucho más fidedigna, la situación económica y financiera de esas organizaciones. Entonces tenemos aquí diferentes empresas, tienen que incurrir en una serie de esfuerzos orientados ¿a qué? A la preparación y presentación de informes que reflejen de manera más fidedigna la situación económica y financiera de las organizaciones. ¿Qué problemas hay? Digamos que las NIF cobran vigencia en nuestro país a raíz de la expedición del decreto 3022 del año 2013. Entonces surge la ley 1314 en el 2009, pero con la sola ley no basta. Tiene que haber un decreto reglamentario que le da vida a esa ley. Y ese decreto surgió apenas por allá en el 2013, que es el decreto 3022. ¿Y ese decreto qué hace? Pues obliga básicamente a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo
se registra e interpreta esa información financiera como una forma de poderse insertar en las nuevas dinámicas que exige un mundo globalizado en lo cultural, lo social y lo económico. Entonces, digamos que desde un enfoque económico, Ruiz es un autor, en el año 2008, indicó que destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la real situación económica de las empresas. Considera que, dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporte al crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, retomando, ese decreto 3022 de 2013, con esa norma, ¿qué se hizo? Se establecieron unos conceptos como los instrumentos financieros, como la inversión en asociadas, como los inventarios, como la propiedad, planta y equipo, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos que se hizo a través de unos procesos de tipo administrativo, procesos de tipo financiero, contable y operativo. ¿Y qué hacen? Esos arrojan unos indicadores de rentabilidad, unos indicadores de crecimiento y de endeudamiento, entre otros. Y de eso, digamos que es fácil deducir que la implementación de las NIF va dirigido principalmente a usuarios de la información financiera como, ya los habíamos mencionado anteriormente, proveedores, accionistas, entidades financieras, gobierno y empleados. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución normativa contable en Colombia? Digamos que por allá en el primer periodo, que se conoce como ese periodo hispánico, que va desde la colonia hasta 1853, ¿sí? Digamos que en esta época, eh, por allá en España, eh, digamos que aparece en España en 1680, aparecen, digamos, se denominó las leyes de los reinos de Indias, así se llamaba esa ley. Con base en esa ley surgen normas impositivas, así como asuntos de tipo constitucional, jurídico y comercial. Sucede que por ahí en el año de 1805 se expide en España también la novísima recopilación con la cual se buscó ¿qué? Regular todas las actividades mercantiles, regular la moneda, los tribunales, los bancos, el comercio, todo el tema de pesas y medidas para, digamos que, poder tener todo un poco mucho más, un poco más controlado. ¿Okay? Y digamos que con esa conformación de la nueva república, pues no significó un desprendimiento inmediato de las políticas en materia contable, y es así como la ordenanza de Bilbao se extendió hasta mediados del siglo XIX, en donde digamos que esas ideas liberales propendieron por dar un nuevo rumbo a la naciente economía nacional de acuerdo a los acontecimientos históricos. Entonces aquí nos habla básicamente, digamos que se implementa un primer código de comercio que abarca desde la época del descubrimiento de América con la introducción de las primeras normas que los españoles influenciaron en las tierras colonizadas, como las conocidas como pragmáticas de Cigales y ordenanzas de Bilbao. Reglamentada, entre otras, había que llevar libros de contabilidad, perdón, libros de caja y un manual en lengua castellana por partida doble, así como guardar y custodiar los libros como elemento probatorio, acarreando sanciones a los comerciantes que no cumpliesen lo dispuesto en la ordenanza. ¿Por qué? Porque ese era el mecanismo que la corona española tenía para controlar lo que le estaban pagando de impuestos. ¿Okay? Entonces, le interesaba sobremanera poder tener ese tipo de control. Luego viene una época, se denomina patrimonialista, que va desde el 1853 hasta 1918. Básicamente, dentro de los cambios más representativos que trae, digamos que se genera un nuevo código de comercio en España, y ese nuevo código de comercio, digamos que los apartes más importantes es que están muy orientados a la contabilidad. ¿Y por qué a la contabilidad? Porque la contabilidad
obliga a los comerciantes a llevar obviamente unos libros de contabilidad en los cuales se van a consignar eh, todas las operaciones comerciales que desarrollan en su día a día esos comerciantes. Y para ellos, para esos comerciantes, se implementaron 3 libros: el libro diario, el libro mayor o el libro de cuentas corrientes y el libro de inventarios. Entonces se inicia en esa época, bueno, aquí digamos que se establece el impuesto de renta y se inicia con la expedición del primer Código de Comercio en 1853 y finaliza con la implementación del impuesto de renta, lo que marca un hito en la medición que se hace del patrimonio del comerciante, dando inicio así a las primeras etapas del derecho contable colombiano. Y esta etapa se caracteriza porque rompe con ese pasado colonial. ¿Ok? Y el último periodo, perdón, otro periodo es el fiscalista, que va desde 1918 hasta 1986. Aquí, pues digamos que en esa época, bueno, digamos que durante los años 20, en Colombia se caracterizan por esa prosperidad, en parte por el abundante crédito externo que teníamos, y en otra parte por la indemnización de los Estados Unidos por la anexión del Canal de Panamá. Entonces había plática en esa época. De otra parte, digamos que el gobierno de los Estados Unidos comienza a presionar al gobierno colombiano. ¿Para qué? Para que acepte una misión de expertos económicos y de esta manera poder garantizar el equilibrio financiero para la recuperación de los créditos otorgados a nuestro país. Esa misión es la que se conoce como la misión Kemmerer, la cual digamos que presenta entre otros proyectos, algunos relacionados con el desarrollo de procesos contables que respondan de una o de otra manera a la nueva dinámica económica producto de esa inversión extranjera que llega a Colombia. También digamos que otra característica de esa misión Kemmerer fue la creación del Banco de la República, que este año cumple 100 años. En fin, digamos que ahí hay varios hitos que indican lo importante que fue ese periodo. Y el último periodo se denomina de normalización contable, que va desde el año 86 hasta nuestros días. Eso, con la expedición del decreto 2160 del 86, surgen ciertas ambivalencias en materia contable, pues de un lado se estima que el sistema contable debe adaptarse a las normas y legislaciones tributarias, y de otro, la que propende por una separación entre la base contable y la tributaria, asumiendo que tiene objetivos claramente diferenciados. Luego viene lo que es la creación del decreto 2649 en el año 93, en donde pues básicamente se empieza a hablar acerca de unos estados financieros de propósito general y unos estados financieros de propósito especial. Entonces aquí tenemos los estados financieros básicos. Dentro de esos estados financieros de propósito general, en ese teníamos lo que era el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Y teníamos un segundo grupo de estados que se denominaron los estados financieros consolidados, aquellos que presentan un ente matriz y sus subordinadas, que son situación financiera, resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y flujo de efectivo. Y los otros estados financieros, que no son obligatorios, son el balance inicial, los estados financieros de periodos intermedios, los estados de costos, los de inventarios, los financieros extraordinarios y los estados de liquidación. Esto era más o menos lo que tenía el decreto 2649 del 93. Daba una definición de activos. Activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como resultado de eventos pasados de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos. Importante, ¿qué decía acá? Recurso obtenido, es decir, que era todo aquel activo, se consideraba todo aquel bien que se iba a utilizar en el desarrollo del objeto social de la empresa, pero que era de propiedad de la empresa, ¿ok? Con la entrada de los estándares internacionales ya no se habla de que sea un recurso obtenido, o sea, que le pertenezca a la empresa. Es un recurso que está siendo controlado por la empresa, y con controlado puede ser que le pertenezca a la empresa o que no le pertenezca. Por ejemplo, el caso de un concesionario, ¿ok? Un concesionario, ¿el concesionario qué hace? Hace un negocio con el fabricante de los vehículos o con el que importa esos carros y le dice: oiga, mire, usted no se preocupe por vender los carros.
Yo pongo el espacio físico, yo allá tengo, pongo la seguridad, pongo los empleados, pongo todo para que yo le pueda vender sus carros. Usted dedíquese a traerlos o a fabricarlos y yo me dedico a venderlos. Y usted me da una parte del porcentaje de la venta de los vehículos. ¿Le parece? Así, listo. En ese caso, los vehículos no son del concesionario. ¿Por qué? Porque están ahí en consignación, están ahí como, yo se los dejo ahí y usted, si los vende, entonces coge el 20% y me da el resto. Entonces, ese tipo de negociación no significa que esos activos le pertenecen al concesionario, pero sí están bajo control del concesionario. Porque si algo le pasa al carro, si se pierde algún carro, que pues es difícil, pero puede pasar que lo roben, pues el que tiene que asumir la obligación es el concesionario. Entonces, cuando ese tipo de bienes están bajo la responsabilidad de este tipo de figuras, pues se habla de que no necesariamente el activo tiene que ser de propiedad de esa empresa, sino que puede ser un activo que esté controlado por esa empresa. ¿Ok? Lo mismo pasa con la definición de pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos.